Invito al público, a quien quiera hacer alguna pregunta. Yo tengo algunos triggers, algunos gatillos. Alguien quiere hacer alguna pregunta, introducir un tema, dar una opinión. Es el momento. Andrés. Buenos días. Buenos días. Quería aprovechar la oportunidad para preguntarle al señor decano en España cómo están viviendo el desempleo, cómo esa tasa tan alta acá en Argentina cuando tocamos niveles elevados fueron momentos difíciles y cómo lo está viviendo actualmente. También preguntarle la visión española sobre las imposiciones de Alemania, cómo las internaliza, cómo las espera aplicar o aceptar si es que España cree que la salida a la crisis viene por la llave alemana. Y por último, ¿qué puede brindar desde la visión española la región y Argentina en particular para contribuir a la salida de la crisis en España? Gracias, Andrés. Decano, fácil, te lo puso fácil, te lo ha puesto muy fácil. La ventaja es que como no soy experto en ninguna de las cosas de las que se me ha preguntado, podré pretextar mi falta de conocimientos técnicos sobre la materia para expresarme más como ciudadano que como especialista. Obviamente el empleo se vive mal porque nuestra Constitución contempla, proclama el derecho al trabajo. Es verdad que lo hace de una forma pudorosa, no dándole el valor pleno de derecho inmediatamente aplicable con el que se puede llegar invocándolo ante los tribunales, sino que más bien se queda en alguno de sus contenidos periféricos, porque estamos hablando de una economía capitalista en donde, desde luego, el gobierno o los poderes públicos, por muchos funcionarios que puedan contratar, pues no pueden hacer a todo el mundo funcionario. Si todo el mundo en España fuera funcionario, las madres españolas serían extraordinariamente felices, porque lo que desean para sus hijos, lo que deseaban siempre, era un trabajo permanente y seguro, no siempre bien remunerado, pero seguro en el Estado. Pero nada, no hemos tenido más que 3.600.000 funcionarios. El resto de la población activa, cada vez en mayor disminución, es por cuenta ajena en el sector privado. Eso, como insisto, siempre es un drama, porque nuestra Constitución habla del derecho al trabajo, se queda en derecho a la prestación sustitutoria, que durante estos años ha implicado un coste enorme para el erario público, las prestaciones por desempleo, pero esas también tienen fin. Y ya hay muchas personas, y se habla más bien de hogares, ya hay más de 1 millón de hogares en España cuyos integrantes ninguno tiene una prestación y ninguno tiene trabajo. Es verdad que ahí está la economía sumergida, hay mucha economía sumergida. Por supuesto, solo faltaría, es una válvula de escape. Alimentada, yo no soy un economista y por lo tanto no puedo hacer un juicio. El aumento de los impuestos, según algunos, ha tenido el efecto de echar a ciertos trabajadores, ciertas actividades económicas del mercado blanco para lanzarlos al mercado negro. Por lo tanto, eso un drama que se acentúa. Me ha hecho usted una pregunta, claro, si le pinto el panorama es aterrador, porque la gente más joven es la que está más desempleada, más del 50% de la gente joven. La gente bien preparada se está marchando a trabajar a la City de Londres o a Alemania o a Estados Unidos o también a la Argentina o a México. Pero España, que ha sido durante estos últimos 10 años un país de recepción de millones de migrantes, ahora se está convirtiendo en un país que manda gente fuera. No ya aquella que mandaba en los 50, 60 trabajadores con poca cualificación a Francia, Alemania, a Bélgica, Austria, etcétera, sino los mejores talentos españoles. Luego, la situación es verdaderamente mala, pero es obvio que si alguien que tiene una carrera, habla varios idiomas, tiene un máster, no tiene trabajo en España, lo puede conseguir porque tiene credenciales para obtenerlo en un país europeo
facilitándolo además esto, la libre circulación de trabajadores y personas. Eso ya el espacio europeo, luego, eso ayuda, pero hay personas que no pueden, no tienen esas posibilidades ni se les ni pueden beneficiarse de esa libertad. Lo de las posiciones alemanas, yo creo que mi compatriota, el diputado López Amor, quizás podía contestar mucho mejor que yo a esta cuestión. ¿Podemos, sin políticas de crecimiento, mantener políticas de austeridad? Que hay que ser austeros, eso es inevitable. Que España no lo fue en el pasado, por desgracia, quedan restos. Tenemos unos aeropuertos, si quieren ustedes un aeropuerto muy bonito, lo pueden comprar y llevárselo piedra a piedra como si fuera una catedral gótica. Lo que ocurre es que parece que nadie lo quiere. Tenemos aeropuertos donde no aterriza ningún avión, costaron cientos de millones de euros. Tenemos más tren de alta velocidad, ese que va a 300 por hora, más trenes de alta velocidad que Alemania. Alemania es más pequeña geográficamente, pero tiene potencialmente más usuarios de ese tren. Es decir, la impresión de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, que tenía razón Nietzsche cuando afirmó que España era el pueblo que había querido ser demasiado, se refería a otras épocas de más lustre histórico. Esto de tener un aeropuerto que no va a ninguna parte, de tener unas infraestructuras que son extraordinarias, porque al menos eso sí, tenemos unas infraestructuras estupendas. Claro, algunas no las utilizamos, pero otras que sí, ciertamente. Luego, hay muchas dudas en España y en general en Europa y en general en el mundo a propósito de si es conveniente o no mantener la austeridad. El asunto es que cuando el dinero lo tiene alguien, pues se suele tener la tentación de no disponerlo para prestárselo a otro, sino en unas condiciones que no fija el que lo recibe, sino el que lo da. Y quien lo da es Alemania, fundamentalmente Alemania y otros países que constituyen el núcleo duro. Luego, eso está, ya hay una posición retórica a favor del crecimiento, pero todavía las medidas, sobre todo, son de austeridad. Y en España seguramente las tendríamos que... El problema es que no somos... Incluso se evoca una vez más a Max Weber a propósito de la ética protestante y el capitalismo. Como es calvinista la señora Merkel, nos quiere imponer pues, el sufrimiento que nos llevará a la redención. Nosotros somos mayoritariamente católicos y el catolicismo parece que combinaba, ¿verdad?, pues cierto sufrimiento, pero con algunos modos más interesantes de disfrutar de la vida. Luego, ese es el problema que ahora tenemos en Europa. Habrá un núcleo latino, Francia, que ya no forma el eje con Alemania, Italia, España, que haga frente a la señora Merkel y que entonces el centro de gravedad bascule hacia el sur. Bueno, hombre, desde luego lo que yo sí celebro es que estas cosas no acaben con la guerra de los 30 años, sino que se resolverán en un Consejo Europeo. La última pregunta que usted me hacía era ¿en qué podía ayudar países como la Argentina? Ya lo hace. Es decir, las empresas españolas en el exterior se están sosteniendo por los beneficios que en el exterior obtienen, no por los que obtienen en España. Banco de Santander, Banco de Bilbao Vizcaya, las empresas constructoras en España, que se construía todo. En España, en Madrid, había unos túneles que hacían agujeros en el subsuelo y teníamos una parada de metro que salía uno y estaba en medio del campo, para el futuro. Pero bueno, ahora claro, eso, ¿dónde se puede hacer? Pues en el Canal de Panamá, en donde hay empresas españolas haciéndolo, infraestructuras en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, porque es en esos otros lugares del mundo, y desde luego es más fácil para estas empresas españolas hacerlo allí donde tienen ya una presencia desde hace mucho tiempo. Telefónica, creo que va a ampliar las inversiones en la Argentina, según he leído en un informe de la Embajada Española. Bueno, pues es que aquí es donde están las oportunidades de negocio. No se trata de que ustedes nos manden un par de euros a cada español. Bueno, no vendría mal, pero
No se trata de eso, se trata de que ahora, como siempre ocurre en España, se sale de la crisis exportando. Exportando. El sector exportador es el que nos saca de la crisis. Después, cuando ya hemos salido, ya dejamos de exportar y nos convertimos otra vez y ya importamos más. Y ya tenemos un déficit comercial increíble. Pero ahora España tiene una balanza comercial favorable con Alemania, lo que es verdaderamente insólito. Es verdad que, claro, como no tenemos dinero para comprar nada a nadie, pues tampoco compramos Montblanc, ¿no? O imitaciones. Esta creo que no es una imitación, creo que es verdad, auténtica, pero luego esa es la forma. Por supuesto, también con signos de amistad. Eso es cuando Argentina estaba pasando un momento verdaderamente duro, aquel crédito de 1.000 millones de euros, pues supongo que vendría bien a la Argentina, supongo yo. Entonces, pues creo que ahí España tuvo un gesto. ¿Pudo tenerlo? Bueno, pues sí, porque las cosas en España iba bien, se decía entonces, y en efecto, pues iba bien. Pero se tuvo ese gesto que no tuvieron otros. Pues España sí lo tuvo. Una pregunta añadida de mi parte a lo que preguntaba Andrés. Raúl, ¿hay alguna mirada, a ver, preguntas sobre sensaciones y miradas, sí, no académicas evidentemente, o sea, no esperando una respuesta académica ni mucho menos? ¿Hay alguna mirada autocrítica en España respecto de la situación actual? ¿Entienden qué pudo haber pasado, en qué se falló? Por una primera pregunta. Segunda pregunta, el caso argentino, tan meneado, digamos, como que nosotros tuvimos una solución distinta, teniendo variables muy distintas también, por supuesto. O sea, nosotros podíamos tocar la moneda, ustedes no pueden tocar la moneda, claramente, pero socialmente hablando, el caso argentino es algo que se habla en las calles, es algo que se menciona positivamente, se menciona negativamente, o es simplemente nuestra ilusión de ser un poquito más importantes. Autocrítica, sí, por supuesto. En España se hace autocrítica que puede ser, en algunos casos, demoledora. Ahora todo está mal, todo estaba muy bien y ahora todo está mal. Es decir, que el riesgo que corremos es no aprovechar la crisis para mejorar aquello que efectivamente debe mejorar, sino que podríamos, incluso esforzándonos un poco, empeorando algunas cosas. Yo estoy seguro de que, porque siempre creo en la experiencia y saber hacer de los legisladores españoles, de nuestro gobierno, que tomen las decisiones acertadas. Porque en efecto las tenemos que tomar en algunas cosas en donde se ha puesto el dedo en la llaga y que quizás por mi condición de profesor de universidad me interesan más, pero yo creo que tiene una repercusión económica que ahora se está resaltando. Tenemos un sistema educativo en donde se ha invertido mucho dinero, no el universitario, donde se ha invertido poco en comparación con otros países, pero sí en el sistema educativo preuniversitario se ha invertido más dinero que países que tienen infinitamente mejores resultados que nosotros. Incluso que sus profesores, que se decía en España, ganas menos que un maestro de escuela, ¿no? Como que los maestros de escuela tenían salarios de hambre, en donde los salarios de nuestros profesores ahora han bajado mucho, como la de todos los funcionarios, pero no eran malos. Entonces, yo creo que se está focalizando una crítica ahí, y ojalá acertemos, porque eso, aunque los resultados no se vean de inmediato, acabarán produciendo magníficos dividendos en el futuro. Por supuesto que se ha hecho la crítica que se tenía que hacer el ladrillo, la construcción inmobiliaria, era completamente irreal, era de cuento de hadas. Es que parecía que estábamos construyendo Disneylandia. Mira, impresionante. Es que, ¿cómo era posible que se construyera tanto? Se construía más que en toda Europa juntos. Es una cosa que en Italia, Francia, Alemania era verdaderamente brutal. También obra pública. Ojo, la obra pública, las infraestructuras, por ejemplo, españolas, son muy superiores a la de casi todos los países europeos. Viajan ustedes a Italia. No, es envidiable. Lo que han hecho es envidiable. El problema es que un día hay que pagarlo.
digamos, porque eso, a ver, el AVE a Segovia, por ejemplo, la carretera de peaje también a Segovia, el aeropuerto de Castelló, tú mencionabas los aeropuertos sin aviones, o sea, el problema es... Ahora, en su momento, ¿alguien no vio esto, Raúl, como diciendo, esta Disneylandia que tú relatas y que muchos quizás han podido vivir, que visitan España, no hubo una señal, no hubo una alerta, algo que diciendo, esto no va bien? Sí, en materia de construcción sí, pero es que había superávit público. Las cuentas públicas tenían superávit. Claro, el problema era sobre todo la deuda privada, de familias, empresas, de los bancos, que luego al final esa deuda privada se está convirtiendo en deuda pública, es nuestro problema ahora. Pero España tenía un superávit, tenía un endeudamiento sobre el PIB inferior por supuesto muy inferior al de Alemania. Era una cosa verdaderamente insólita lo que nos ha ocurrido. Claro, a mí me dan ganas de hacerme economista solo para entender por qué se ha producido esa situación. Pero, como es obvio, sí que hubo voces de alarma. Sí que hubo voces de alarma. Pero la situación era financieramente espectacular, porque toda esa actividad de la construcción generaba ingresos de todo tipo. Era la fuente principal de los ingresos. Y Argentina, ¿qué se ha dicho de Argentina? Hombre, por supuesto se ha hablado del... ¿Qué intención tenía mi pregunta? Saber si alguien en España coquetea con la tesis de salir por arriba y no por la puerta. O sea, hay quien dice que del laberinto se sale de dos maneras, por la salida o por arriba, ¿no? Y yo creo que nosotros salimos por arriba porque elegimos esa salida que tuvo sus efectos positivos, sus efectos negativos, punto. Digamos, pero fue una forma de salir. Uno como argentino tiene la sensación de que España está demasiado enfocada en salir por la salida y que el camino Merkel-Weberiano, digamos, los va a llevar a cruzar un desierto más que interesante. El otro día dijo que solo 5 años. ¿No? ¿Qué son 5 años? Si 20 años no es nada, 5 años menos todavía. Entonces, ya, pero es que España tiene otra alternativa. Yo creo que no. Yo creo que no. Que es que en este mundo de interrelaciones ya las decisiones solitarias son imposibles. Y yo creo que España no se ha planteado más que como un cataclismo, porque incluso los riesgos de que sería la salida del euro, no tanto la salida de la Unión Europea, sino la salida del euro, y desde luego ahí sí que los expertos argentinos nos tendrían que asesorar, porque ya se ha vivido una situación en la Argentina y seguramente no había manera de soslayarla. Pero el euro no es una decisión unilateral española vinculándose por conveniencia un pabellón de bandera. El euro es más que el euro, más que una moneda común. Es la materialización de la unidad europea. Y probablemente la salida de España del euro produciría su implosión. Desaparecería el euro, volveríamos a... se han barajado algunas posibilidades, un euro del mismo modo que ustedes tienen aquí el dólar oficial, el dólar blue y el dólar celeste. Solo tenemos el oficial. Ay, perdón. Bueno, pues quizás nosotros tendríamos problemas de ese tipo. Podríamos tener problemas de ese tipo y de todos los tipos, claro. A ver, también como diferencia, yo creo que los argentinos coqueteamos con ser parte de la solución y nos interesa hasta como atractivo, digamos, de poder ser parte de la solución y vender nuestra receta. Creo que se pudo aplicar aquí. La gran diferencia que hay con España es que España, digamos, Argentina recuperó muy rápido porque tuvo un tirón muy fuerte en un ciclo además de precios internacionales muy positivos, ¿no? Agroalimentos, fue un boom, rápidamente recuperamos tono y ahí fue, creo que el milagro se vio pronto. El problema es que España, por más que devalúe, hasta que recupere la industria, y qué industria además, ¿no? O sea, porque España el problema es que también tiene su tejido productivo muy golpeado y además muy volcado a servicios, ¿no? Pero bueno. Sí, bueno, producimos las mejores castañuelas del mundo, pero hasta que los chinos se decidan a comprar castañuelas, o a mejor a comérselas, no. Pues tendríamos
No podría. Si se las comen tenés un mercado importante. Claro. El problema es que después te las imitan y les salen muy bien. Salen muy bien. Tengo una pregunta para... Si hay alguna pregunta del público, basta con que me interrumpan. Ahí al fondo, compañero, sí. Sí, ¿qué tal? Buen día. Buenos días. Una pregunta para el doctor Peña. Me interesó mucho el comentario sobre las posibilidades o la discusión del proteccionismo OMC, cambios en las reglas de OMC, y lo uno también a el problema o la situación de subsidios agrícolas, particularmente en Europa. Una discusión para países en desarrollo que no involucre una discusión sobre subsidios agrícolas, es que me parece que para países como Argentina, entre otros, quedamos a mitad de camino. ¿Qué posibilidades hoy hay en el mundo, sobre todo con estos cambios que está habiendo, de proponer cambios en estas reglas de juego, en OMC, subsidios, etcétera? Félix, Yo creo que lo más recomendable, por supuesto, es colocar el debate sobre esos temas en el momento actual. Ya que hice mención a mi reciente viaje, yo tendría problemas si no hubiera adaptado mi reloj a las horas de diferencia que tenía con Londres, que era donde estaba. Y seguir tratando el tema de los subsidios agrícolas y del proteccionismo como se trataba en los bucólicos años 60, 70, 80, 90, creo que sería un error. En este momento en el comercio agrícola el problema es está mucho más por el lado de la oferta, de falta de oferta suficiente teniendo en cuenta el crecimiento de la población. Profesor Kim Clark, cuando era director del Harvard Business School, decía algo que se puede decir hoy todavía. No nos hemos dado cuenta de lo que significa la incorporación de 2.300 millones de personas más a la competencia económica global. Y el momento fácil de alegría era porque se habían incorporado como trabajadores baratos, con lo cual te permitía mantener un buen nivel de vida, por ejemplo, en Estados Unidos con baja inflación porque importabas buena parte de lo que usabas para vestirte, por ejemplo, de países de mano de obra barata, sino que además esas 2.300 personas, 2.300 millones de personas, empezaron a actuar como consumidores. Buena noticia, genial, les vendemos todo. El problema es que empezaron a actuar como competidores y el problema se agrava mucho más y se está agravando día a día porque empiezan a actuar como innovadores. Es decir, empiezan a desarrollar ellos los productos que en algún momento copiaron o plagiaron. En este debate que participé los otros días en Inglaterra, un inglés recordaba cómo el país que más se resistía a propiedad intelectual, que más plagió, que más copió, se llamaba Estados Unidos, que fue el país que más últimamente empezó a jugar de acuerdo a las reglas y ahora a exigir que los otros cumplan las reglas. Con el proteccionismo pasa lo mismo. Los informes sobre el proteccionismo de dos fuentes, el Global Trade Alert del profesor Simon Evenet, y que repercute mucho en la prensa cuando sale, y los informes conjuntos de la OMC, UNCTAD y OECD, analizan el quantum de las medidas. Entonces sale, Argentina adoptó tantas medidas. Muy pocas veces se dice que la Unión Europea adoptó más, o que Estados Unidos en el mismo periodo adoptó más. Pero estamos en un análisis cuantitativo. No hay todavía apreciación, ni siquiera en la OMC, del impacto comercio que esas medidas pueden tener. Por lo tanto, estás considerando medidas que pueden tener un impacto comercio, 40 medidas, un impacto comercio, 100 millones de dólares, mientras otro país adopta una medida que apenas las puede descubrir porque también la tecnología y el grado de sofisticación de las medidas es muy interesante e inteligente, smart protectionism. Y esa medida puede representar 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares de flujo de comercio, o lo que es peor todavía, que es más difícil de medir, flujos de inversión. Porque de alguna manera estás trabando futuras inversiones en tu territorio. Por lo tanto, creo que se necesita también en este campo un ayornamiento muy grande de lo que estamos conversando
y una clarificación de los datos, de la información. Yo creo que es un tema sobre el cual debemos trabajar mucho, en nuestro país en particular, porque se nos imputan cosas, a veces con razón, pero muchas veces en forma muy, muy exagerada. Y le está contando a esto a alguien que estuvo a cargo del comercio exterior argentino cuando Brasil devaluó en 1999. Y me tocó manejar el tema en forma muy, muy directa, por lo tanto, no es que lo aprendí alguna vez estudiando. Y no sé si lo manejé bien o mal. Además, no era el único que lo manejaba. Pero lo que voy es que estuve en el campo de batalla. Y ahí me di cuenta cuánto de bluff hay en la batalla por parte de los que dicen tengo que cerrar la fábrica porque me has puesto una medida proteccionista. Y resulta que un año después se descubre que no había ninguna fábrica que había que cerrar, que no era para tanto. Esto sería mi comentario sobre el tema. Es un tema serio, pero requiere mucho de ayornamiento sobre la forma de encararlo y desde el punto de vista nuestro, Argentina, requiere hacer algo que es cada vez más importante en las relaciones comerciales internacionales, que es el trabajar en equipo con otros países, no en función de conceptos idílicos de lo que debería ser el Mercosur, sino de conceptos bien prácticos de las ventajas de trabajar juntos frente a la desventaja de fragmentarnos y demás. Y un comentario aplicado a lo de Europa en función, Nicolás, si me das un... Por supuesto. En función de lo que tú planteaste. Yo estoy observando que la pregunta más difícil que uno le puede hacer a alguien que critica algo que existe, por ejemplo, para ir a un terreno muy mío, a los que critican aquí, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, el Mercosur, o los que critican en Europa, la Unión Europea, que es hacerle la pregunta, hermano, ¿cuál es tu plan B? Pero eso sí, no me vengas con un plan B estrictamente económico. Venime con un plan B que tome todos los elementos que están en juego y que se simboliza con algo que produjo cierto debate en Europa, pero que creo que tiene un valor simbólico espectacular, que es la idea del Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea. Subliminalmente recordar qué pasaba en Europa cuando predominaba la lógica de la fragmentación. Si el plan B es la fragmentación, entonces preparémonos allá y aquí a las consecuencias. Gracias, Félix. Estamos poquito pasados de tiempo, pero bueno, abusando de mis facultades, claramente. Voy a pedirte una respuesta lo más sintética posible. Muchos periodistas decimos, te voy a hacer una pregunta breve, y estamos pidiendo en realidad una respuesta breve, es un vicio que tengo que decir. Te voy a hacer una pregunta breve. ¿Qué significa te voy a hacer una pregunta breve? Te voy a pedir una respuesta sintética. Cuando mencionabas ese trigger, ese disparador de recrear el marco jurídico compartido de inversiones e incluir ahí también como condimento, como variable ecuacional, la responsabilidad social empresaria, ¿qué opinión te merece la actualidad de CIADI? Porque me parece que, digamos, significaría innovar sobre lo que es CIADI, romper CIADI, ir hacia otra cosa. Sé que da para un seminario, pero te pediría un concepto sobre esto. No, porque tuve que trabajar sobre el tema. Ya que CIADI es algo muy fuerte para los argentinos, ¿no? Cuando estaba a cargo del CIADI el peruano Roberto Dañino, y se había producido el caso argentino en el CIADI, me pidieron una opinión. Y la opinión está en mi página web, la publiqué. Una opinión por la cual llegué a la conclusión, estamos manejando temas difíciles con algo obsoleto. El CIADI, lo dice el convenio del CIADI, el CIADI está para, de tanto en tanto, poder recurrir a él. Es decir, como excepción, como última ratio. En el momento que yo preparé el informe, Argentina tenía 40 casos en el CIADI. No digo que está bien o mal, digo que ninguna estructura institucional muy flaca, muy débil, como es la del CIADI, en que tiene jueces ad hoc, que no hay un tribunal ni siquiera como el de la OMC, como dije antes, puede soportar eso. Y por lo tanto, lo que se produce en esos casos es el vaciamiento de las instituciones. Saltas por arriba, te vas. Y como estas instituciones son bienes públicos que hay que preservar, lo que hay que hacer
Es como si esta casa se viniera abajo, yo supongo que lo que tienen que hacer es evitar, repararla, reconstruirla, ayornarla, como hicieron muy bien abajo en El bar. el bar. Eso es casi elemental. El CIADI está como está desde que fue creado en otras circunstancias, en otro mundo, en función de una red de convenios bilaterales que ni siquiera, y esto es un dato muy importante, estuve releyendo algunos convenios de los bilaterales que firmó Argentina en los años 90. Todos ellos establecen que vencían a los 10 años y se podía reconducir automáticamente por 2 años más, y fueron reconducidos, por lo tanto no son los convenios del año 90. Hay que hablar con claridad. Los convenios bilaterales que nuestro país y los otros países tienen son los convenios que no fueron reconducidos, por lo tanto fueron sucesivamente mantenidos. Lees esos convenios y te das cuenta que no están adaptados a los tiempos. Por ejemplo, tienen muy débil la parte que sí tiene muy fuerte la OMC, y estoy siendo largo en mi respuesta, pero tú también dijiste, te voy a hacer una pregunta corta y fuiste largo en la pregunta. No tiene siquiera el mecanismo que tiene la OMC de consultas. No tiene el mecanismo de go-between, de alguien que trate de descomprimir. ¿Cuán útil sería eso en estos momentos? Alguien que trate... ¿Por qué? Porque la mayor parte de esos conflictos sobre inversiones o lo que sea, hay problemas de salvar la cara. Claro. Entonces, si tú no tienes alguien que te ayude a descomprimir, obvio, hallamos algún incidente callejero aquí que te vas a las trompadas. Porque no, tenés que preservar el Hay honor. que evitar que el conflicto termine en la comisaría. Evidente. Gracias, Félix. Muchas gracias.